Entonces, les damos la bienvenida, las gracias por su asistencia y podríamos... Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Sotomayor y en compañía de María Lucía Porras vamos a estar hablando de la hernia inguinal en pediatría, en cirugía pediátrica y con un enfoque hacia las técnicas quirúrgicas y al manejo quirúrgico. Entonces, pues para empezar, antes de meternos de lleno como en la parte del manejo, vamos a hacer un breve repaso de las generalidades de la hernia inguinal. Entonces, como definición, sabemos que la hernia inguinal es una protrusión de una parte del intestino o de otros órganos abdominales a través de un defecto de la pared abdominal en la ingle. En el caso específico de los niños, en la totalidad de las hernias pues, van a ser hernias indirectas, es decir, que son secundarias o a causa del fallo o del cierre del proceso peritoneo vaginal incompleto. Como vemos en la imagen, la primera imagen es el conducto peritoneo vaginal con un cierre adecuado, mientras que en las dos segundas imágenes ya tenemos una persistencia del conducto peritoneo vaginal, lo que nos va a generar que por ahí protruya el contenido intestinal formando las hernias inguinales. Y ya en las últimas dos imágenes tenemos también la persistencia del conducto peritoneo vaginal en, en el cual únicamente puede pasar líquido generando lo que es el hidrocele o el quiste del cordón. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la hernia inguinal es la cirugía más común en la cirugía pediátrica programada. Tiene una incidencia del 0,8% hasta el 4,4%, pero esta incidencia aumenta en prematuros alcanzando un 16 a un 25%. Las hernias inguinales pues, son más comunes de diagnosticar durante el primer año de vida, presentan más comúnmente en los niños que en las niñas, y en cuanto a la lateralidad, el lado derecho es el más afectado, entendiendo esto por el hecho de que el conducto peritoneo vaginal del lado derecho es el último que se cierra. Esto nos hace entonces pensar que las hernias del lado derecho son más comunes y si encontramos en un niño o una niña una hernia del lado izquierdo, debemos sospechar que hay una probabilidad de que presente también una hernia del lado izquierdo. Y las hernias bilaterales pues se encuentran en el 10% de los casos. En cuanto a la clínica, las hernias suelen ser encontradas por los padres o por el pediatra y lo que ellos refieren es una masa o un abultamiento intermitente en la región inguinal que va a ser exacerbado, que va a ser más aparente con el aumento de la presión intraabdominal, en el caso de los niños, sobre todo cuando lloran. Usualmente estas hernias pues son asintomáticas, pero los niños ya más grandes pueden referir dolor con el ejercicio. Y caso diferente es el caso de las hernias encarceladas. Estas se dan por un atrapamiento del intestino en el saco herniario a nivel de los anillos inguinales y estas sí van a generar dolor e irritabilidad en el niño. Pueden presentar distensión abdominal, vómito o signos de obstrucción intestinal y es más común que las hernias se encarcelen durante los primeros 6 meses de vida. Importante aquí pues recordar que si esta hernia no se reduce, puede llegar a estrangularse, puede generar isquemia, necrosis y pues presentarse con peritonitis. Al examen físico se busca pues primero tener al niño en una posición supina y buscar la masa inguinal o mirar la asimetría entre la región inguinal de cada lado del niño. Si no se logra evidenciar la masa inguinal, a los niños más grandecitos se les puede pedir que se pongan de pie y que hagan alguna maniobra de valsalva, esto con el fin de que el aumento de la presión intraabdominal genere como la protrusión del contenido intestinal y haga más evidente la hernia inguinal. Y por último, también podemos hacer una palpación a nivel del tubérculo del pubis, en donde vamos a buscar o tratar de palpar el cordón espermático que en caso de hernia inguinal va a estar engrosado. Y este sería el signo del guante de seda. En cuanto al manejo, pues hay que tener claro que la hernia inguinal no va a resolver espontáneamente, por lo que siempre que se haga el diagnóstico debe ser llevado a
a manejo quirúrgico. ¿Se está escuchando bien? Perdón. Sí, luego sí te está escuchando. ¿Sí? Oh, perfecto. Y pues recordar que el 90% de las complicaciones se podrían evitar si las hernias se operan durante el primer mes después del diagnóstico. Usualmente esta cirugía se hace de manera ambulatoria, pues con excepción de algunos casos específicos, como en los prematuros, por ejemplo. En cuanto al tiempo de la cirugía, como mencionaba anteriormente, tan pronto como sea posible una vez diagnosticada la hernia, la edad para la cirugía en los prematuros pues es debatible. Se encuentra en la literatura que los menores de 41 a 46 semanas corregidas van a tener mayor riesgo de una apnea postoperatoria. Entonces, lo que se tiene usualmente como corte para esta cirugía son las 60 semanas corregidas, y en neonatos prematuros que estén hospitalizados se recomienda realizar el procedimiento antes de la salida, cuando ya el recién nacido tenga un peso de 2 kilos o por encima de 2 kilos. Ya entrando a hablar sobre la técnica quirúrgica, entonces tenemos primero la técnica quirúrgica abierta. El objetivo principal de esta cirugía va a ser la ligadura alta del saco herniario, y en cuanto a técnica abierta tenemos dos técnicas principales. Una es la de Ferguson y la otra es la de Mitchell Bank. Entonces, en cuanto a la técnica de Ferguson, lo que se va a hacer es primero identificar como los reparos anatómicos, que son el tubérculo del pubis y la espina ilíaca antero superior, más o menos 1 o 2 centímetros por arriba y hacia el lateral del tubérculo del pubis. Vamos a hacer una incisión inguinal a nivel del pliegue cutáneo. Posteriormente vamos a hacer una disección por planos hasta encontrar o exponer la fascia de Camper y de Scarpa. Esta fascia se va a abrir y nos va a exponer el músculo oblicuo externo. Aquí en este momento de la cirugía, es importante lograr identificar el ligamento inguinal, porque este va a ser como un punto de seguridad donde sabemos que por debajo de este ligamento no nos debemos pasar, porque vamos a tener los vasos femorales. Posteriormente, una vez identificado el músculo oblicuo externo, vamos a hacer una apertura de este músculo para ya pues, encontrarnos con el cordón espermático, con el nervio ilioinguinal, el nervio iliofemoral y el músculo cremastérico. Una vez entonces encontramos el músculo cremastérico, vamos a hacer una apertura del mismo, y con esto vamos a tener ya, o vamos a encontrar lo que es el saco herniario. Entonces, una vez que tenemos el saco herniario, lo que vamos a hacer es pinzarlo y elevarlo hasta encontrar como una V invertida. Y lo que vamos a hacer ahí es disecar los elementos del cordón espermático, es decir, el conducto deferente y los vasos testiculares, para separarlos de este saco herniario. Una vez que ya tenemos los elementos del cordón como reparados o separados, podemos hacer, como vemos en la segunda imagen, ya una ventana a nivel de la fascia espermática, y podemos entonces colocar dos pinzas a lo largo del saco herniario y vamos a cortar entre las dos. Posteriormente, vamos a tener el saco proximal. El saco proximal debemos disecarlo hasta el nivel del anillo inguinal interno. Lo vamos a girar o a torcer en su propio eje y lo vamos a ligar con una sutura monofilamento absorbible. Y en cuanto al extremo distal, este pues no es necesario disecarlo, y ya posteriormente podemos hacer el cierre por planos, incluyendo fascia de Scarpa, tejido celular subcutáneo y pues la piel. Y en cuanto a la técnica de Mitchell Bank, es una técnica que es muy similar a esta técnica de Ferguson, pero se diferencia en que en esta técnica de Mitchell Bank no hay apertura del músculo oblicuo externo.
perdón, una falla de técnica. Ahora haciéndole contraparte pues al haber hablado de la técnica clásica y la técnica abierta, con el crecimiento de las técnicas mínimamente invasivas aparece la hernia inguinal, la herniorrafia inguinal por laparoscopia, y hablar de todas las técnicas pues sería un sinsentido, porque vamos a ver a lo largo de la charla que han habido múltiples modificaciones, algunas mayores, algunas menores, en las cuales pues no hay forma de, o sea, no ha habido algún estudio que compare todas las técnicas descritas hasta el momento como para poder definir cuál es la de mejor resultado con respecto a otras. Existe un metaanálisis que se realizó en el 2018 en el que en términos generales se concluye que no hay superioridad entre las técnicas y específicamente entre la técnica laparoscópica y la técnica abierta, y vamos a ver también que las complicaciones y la recurrencia van a tener unos datos similares en la epidemia, en los estudios hasta el momento. Entonces, recordar que van a haber múltiples técnicas, vamos a tratar de hablar de algunas que han predominado, y específicamente una de ellas que ha sido la adoptada por el Grupo de Cirugía Pediátrica del Hospital Infantil de San José. Entonces, en cuanto a generalidades como tal de las hernias, de la herniorrafia inguinal por laparoscopia, es importante pues saber que esto no es una técnica reciente, llevamos ya 20 años en los que han ido apareciendo progresivamente múltiples técnicas cuyo objetivo va a ser el mismo, que es el cierre del anillo inguinal interno sin el uso de mallas, a diferencia de las técnicas en los adultos, que pues ya sabemos que con lo visto anteriormente, que la fisiopatología va a ser diferente, pero también pues ellos fueron los primeros en empezar a instaurar estas técnicas mínimamente invasivas en este tipo de patología, a diferencia, pues con la diferencia fisiopatológica que sabemos, pero pues con el crecimiento también de la cirugía mínimamente invasiva en niños, pues se buscó hacer un cierre de este anillo inguinal sin el uso de mallas. En cuanto a los beneficios, en términos generales sabemos que algo principal y también una de las razones por las cuales empezó a ganar popularidad el uso del laparoscopio intraoperatorio durante las herniorrafias inguinales en niños fue para la evaluación contralateral. Se ha demostrado que más o menos hay un riesgo de hacer una hernia metacrónica en un niño con una hernia inguinal del 4 al 31%, especialmente teniendo en cuenta las características como epidemiológicas que describió mi compañera, en que es más prevalente las hernias inguinales derechas, y cuando tenemos una hernia inguinal izquierda debemos sospechar la contralateral. Aún así, en varios estudios se ha demostrado que cuando se utilizaba únicamente la técnica abierta, había pacientes con hernias inguinales contralaterales que pasaban desapercibidos. Es por eso que progresivamente se fue instaurando la evaluación intraoperatoria contralateral. Inicialmente lo que hacían era que bajo la técnica de Ferguson o de Mitchell-Bach, dependiendo pues del gusto del operador, ya se había disecado completamente el saco herniario, y a través del saco herniario se introduce el laparoscopio para revisar el lado contralateral. En caso dado de tener una hernia contralateral, se quita el laparoscopio y se hace una herniorrafia abierta con la técnica escogida, Ferguson o Mitchell-Bach, buscando el cierre definitivo del defecto. Adicionalmente, otro de los beneficios que se fue ayudando a que ganara popularidad este tipo de elementos elementos para la técnica quirúrgica es la mayor facilidad del manejo del tejido en los pacientes prematuros y las hernias inguinales encarceladas. Esto porque también se había demostrado a través de los años que bajo la técnica abierta, a pesar de que pues sigue siendo, según los estudios, el gol estándar, por no haber demostrado que la herniorrafia por laparoscopia tuviera superioridad, sigue teniendo esta la prevalencia. Los pacientes prematuros, los tejidos son muchísimo más laxos, y el riesgo, y pues obviamente por el tamaño del paciente, hay mayor riesgo de complicaciones intraoperatorias. Adicionalmente, estos pacientes que aparte de ser pequeños presentan una clínica de encarcelamiento de la hernia, el edema
de los tejidos hacía muchísimo más difícil la manipulación en las técnicas abiertas. Esto, pues, sumado a la laparoscopia, permite que haya una mínima manipulación de las estructuras del cordón y como tal del piso inguinal, evitando lesiones inadvertidas o complicaciones que se podrían prever si se utilizan otros tipos de técnicas como las que vamos a ir describiendo. La única contraindicación que sí se ha demostrado es la inestabilidad hemodinámica, y esto es porque sabemos que un paciente que está inestable hemodinámicamente pues no va a tolerar más que la técnica por laparoscopia, es el uso del laparoscopio y el neumoperitoneo como tal, que es necesario para este tipo de técnicas. Entonces, pues es como lo único que se ha descrito que pueda contraindicar el uso de este tipo de técnicas. Adicionalmente, pues hay una contraindicación relativa que pues depende de la experticia del grupo que vaya a manipular al paciente, y es que sea un paciente que tenga una cirugía abdominal previa. Entonces, en cuanto a las técnicas, vamos a ver que lo principal va a ser el cierre del anillo inguinal interno, y esto pues se llama el principio de Marcy. Entonces, existen varias formas de abordar este cierre, y vamos a empezar por el cierre percutáneo extraperitoneal, que tiene su primera descripción por Patkowski en el 2004. Este describe un cierre percutáneo guiado por la laparoscopia, en el que se hace lo que conocemos como es una asa preperitoneal que rodea la totalidad del defecto. Es importante tener en cuenta que habían como algunas características específicas de su técnica. Lo primero es que él hacía una sutura del anillo inguinal interno de manera percutánea, siempre utiliza una sutura monofilamento no absorbible, en este caso pues el prolene, como lo podemos ver en la imagen. En su primer estudio, que fue el que describió en el 2004, y estas son las imágenes de ese artículo original, él describe este uso de esta técnica en 55 pacientes, 39 de estas fueron niñas y 16 de ellos fueron niños. Tuvieron un único caso de recurrencia en un control posoperatorio de hasta 3 meses, es lo que ellos demuestran. De los 6 pacientes, y durante esos 3 meses, eso sí es algo que él describe, es que evidenciaron que había pacientes que presentaban una masa inguinal persistente, que resuelve más o menos hacia los 6 meses posoperatorio, y esto pues él lo describía que podía ser en parte un hidrocele inflamatorio, probablemente un hidrocele inflamatorio que queda porque estamos cerrando la parte más proximal del defecto, pero pues sigue habiendo saco herniario hacia el interior pues del canal inguinal. Entonces, pues que esto sería una complicación que es autorresuelve, y pues que simplemente es de tener algo de paciencia mientras mejor. En el 2019, en el 2009, perdón, aparece Endo et al, que hace una descripción similar de otra técnica para realización del cierre percutáneo extraperitoneal del anillo inguinal interno. Esto lo hace también, reitera, con una sutura monofilamento no absorbible. La diferencia con la técnica de Patowski es que Endo utiliza un segundo trocar, en el cual pues pasa una pinza Maryland, cuyo objetivo va a ser la apertura, como podemos ver en la imagen número 2, de como de un orificio peritoneal que vaya a permitir como mayor facilidad al rodear los elementos del cordón, evitando así la lesión inadvertida de alguno de estos elementos, y alejando como tal el peritoneo, o disecando de una mejor manera el espacio preperitoneal. Él adicionalmente durante su técnica utiliza una especie de agujas específicas, una de ellas que es de 19 G, que ayuda a transmitir electrocauterio a través de la misma. Sin embargo, pues el objetivo va a ser el mismo, que es el cierre del anillo inguinal, tratando de evitar lesiones inadvertidas adicionales. En esta jareta intracorpórea, él describe que en los pacientes que son más pequeños en edad, es decir, entre 1 y 6 meses, además de hacer la jareta percutánea, de hacer el cierre percutáneo, realiza una jareta intracorpórea como para apoyar un poco más el cierre y
por el mayor riesgo de recurrencia en este grupo etario. La recurrencia que él describe en sus 1.585 pacientes es del 0.3 al 0.8% en un seguimiento de más o menos 6 meses a un año. Por último, pues existe la modificación de Ostley y Ponsky que describen, o sea, que aparece a partir del 2011 hasta el 2014 en múltiples estudios. Él lo que realiza o lo que describe es que en las dos técnicas anteriores se realiza un cierre percutáneo extraperitoneal, sin embargo, el cierre depende completamente de la sutura que se utilice, o sea, del nudo y de la calidad de ese nudo y de que él no se vaya a totear, que más que de una cicatrización, que es lo que pasa también en la técnica abierta. Parte del cierre es el punto transfixiante que se pasa a través del saco, pero también parte del cierre es secundario a toda la disección que se hace y la manipulación que se hace durante la técnica quirúrgica. Bajo este pretexto, ellos hacen unos estudios en animales en los cuales pues miran a ver cómo les va con suturas de buena calidad, de mala calidad, etcétera, y dentro de su análisis definen que debe haber alguna injuria adicional que promueva la cicatrización a nivel del anillo inguinal interno y apoyado por la sutura. Entonces, en su técnica o en su modificación de las técnicas anteriores, lo que realizan es una cauterización del reborde anterior del anillo inguinal que va a simular esta cicatrización de la disección que se realiza en la técnica abierta y esto va a permitir que el cierre no vaya a depender completamente de la sutura. Posterior a eso, realizan el asa preperitoneal, igual que la técnica de Patowski, y logran el cierre definitivo también con una sutura no absorbible monofilamento. No, polifilamento, perdón. También, a diferencia de los dos anteriores que utilizan monofilamento, Ponsky y Ostley, también como para apoyar aún más dentro de sus teorías o su análisis de la herniografía por la paroscopia es que no solo va a depender de la cicatrización por el electrocauterio, no va a solo depender de la sutura, sino también de ese trauma que pasa y de esa como reacción inflamatoria que va a promover una sutura polifilamento no absorbible. Ya siguiendo con otro tipo de técnicas, entonces tenemos aquellas técnicas que van a utilizar el cierre intraperitoneal. Estas son técnicas más antiguas que las anteriormente descritas. Sin embargo, pues las nombré o sea, las anteriores las nombré primero porque me parece que son como las que han ido evolucionando con más intensidad en los últimos años. El cierre intraperitoneal, como su nombre lo indica, va a ser a través de la cavidad o sea, a nivel una manipulación intraperitoneal y aparece por primera vez con la descripción de Schier en 1998. Él describe 542 pacientes en los cuales realiza, que máximo son de 7 años, durante 7 años, perdón, en los cuales va a realizar una sutura en Z o un punto en Z de manera intraperitoneal, pues, con únicamente cerrando el anillo inguinal interno, tratando de evitar la lesión de estructuras adyacentes y nuevamente son, pues, dentro de la técnica lo describen con una sutura no absorbible. Dentro de los pacientes, de esos 542 pacientes de su primer estudio que tardó 7 años, la tasa de recurrencia ha sido la más alta en las diferentes técnicas que vamos a explorar en esta charla, siendo hasta de un 4.1%. Y sin embargo, pues ellos dentro de como su análisis en el estudio específico, que publicaron en el 2005, describen que pues sí, como todas las técnicas y especialmente con las técnicas laparoscópicas, hay una curva de aprendizaje que hace que los pacientes estén más propensos a una falla técnica en los primeros casos más que en los tardíos. Entonces, a pesar de que en su estudio general la recurrencia fue de 4.1%, ellos son enfáticos o él es enfático en describir que esa recurrencia fue disminuyendo a través de los años a medida que iban perfeccionando la técnica. Posteriormente, pues apareció Montupet y Esposito, que ellos describieron su técnica en 1995 y lo que buscan hacer es una jareta intracorpórea. Literal es hacer el cierre como tal del anillo inguinal de manera preperitoneal, pero intraperitoneal,
con una sutura no absorbible, en este caso polifilamento, y ellos en su primer estudio, que fue de 20 años de evolución, describieron 1.300 pacientes a los cuales les hicieron esta técnica para el cierre de la hernia, y lo único que sí o sea, como que cambia o varía según, pues durante estos 20 años fue el tipo de punto que realizan dependiendo del tamaño de la hernia o del defecto herniario. Siendo un defecto mayor a 1 centímetro, realizan la jareta como se ve en la imagen, y en aquellos defectos que son menores a 5 milímetros, realizan una sutura en N. La tasa de recurrencia de esos 1.300 pacientes fueron únicamente 5 pacientes los cuales recurrieron en esos 20 años, siendo esta tasa una de las tasas más bajas de recurrencia, de un 0.3%. Quería traer este artículo que me llamó mucho la atención. Es un artículo que se publicó el año pasado, perdón, en el cual realizan la comparación de la técnica intraperitoneal, o sea, el cierre percutáneo extraperitoneal, y las técnicas de cierre del anillo inguinal interno laparoscópicamente de manera intraperitoneal. Es un análisis clínico retrospectivo en el cual analizaron, o sea, que fue desde el 2017 hasta el 2019, en el cual pues hacen como la comparación entre la técnica intracorpórea y la técnica extracorpórea. En total, entonces, la técnica intracorpórea utilizada fue la técnica de Montupet, que fue la última que les describí con la jareta intraperitoneal, y la técnica extracorpórea es aquella en la que se realiza una jareta, o sea, la técnica clásica, la de Patowski, es la jareta que rodea de manera percutánea preperitoneal todo el defecto herniario. Dentro de los hallazgos, o sea, lo principal que querían analizar, pues era como demostrar si había algún tipo de superioridad entre los dos estudios. No hay superioridad entre ninguna de las dos técnicas. La tasa de recurrencia fue mayor en el grupo intracorpóreo que en el grupo extracorpóreo, siendo 4 pacientes del grupo intracorpóreo y un paciente único del cierre percutáneo. Sin embargo, no tenía un valor estadísticamente significativo, por lo cual, pues esto también ratificó que no existe superioridad entre las dos técnicas. Sin embargo, dentro del análisis que realizan, pues sí hay una mejor cosmesis, que es algo que es como uno de los plus de la laparoscopia, cuando se hace de manera percutánea extraperitoneal, porque no necesita un trocar adicional, aparte de la incisión umbilical. Sí se demostró que había menor tiempo quirúrgico en aquellos pacientes que se realizaba el cierre percutáneo, y sí es más rápida la recuperación en aquellos en los que se les hace el cierre percutáneo versus los que se les hace una jareta intraperitoneal. Y esto puede estar también asociado a que pues una herida es menos dolorosa que 2. Entonces, pero ratifico que no mostró de superioridad, entonces las dos técnicas aún en el 2021 son similares en su tasa de recurrencia y en su evolución como tal. Siguiendo con otras técnicas, entonces tenemos la técnica SEAL, que es la ligadura subcutánea asistida por endoscopia. Esta técnica fue descrita por primera vez por Harrison en el 2008, y lo que buscaba es hacer una ligadura del anillo inguinal interno con sutura transabdominal. Entonces esto se apoya pues con el movimiento clásico del uso de un portaagujas para el paso, y aprovechar también la sutura con pues la aguja que es curva y permite rodear completamente el defecto. Entonces, como podemos ver en la imagen, lo que se busca es hacer nuevamente como rodear el anillo inguinal interno de manera preperitoneal. Se devuelve la aguja por el mismo orificio, o sea, de manera subcutánea, con el objetivo de que se haga la anudada en el mismo punto de inserción. Existe un estudio que se publicó en el 2019, en el cual en el Centro Médico de la Universidad de Mississippi realizaron este tipo de técnica entre junio del 2012 y diciembre del 2019. Realizan una laparoscopia diagnóstica y el uso de la técnica SEAL para el cierre de las hernias inguinales en los niños. En total fueron 124 pacientes, 66 con técnica
SEAL y 35 con técnica abierta, y hubo 23 de los que fueron con técnica SEAL que requirieron contralateral abierta por el tamaño del defecto, con una tasa de recurrencia de 3.4. Entonces, el objetivo de este estudio era definir cuáles eran los pacientes que eran mejores candidatos para la realización de este tipo de técnica. Dentro de este estudio, lo que pudieron demostrar es que un anillo inguinal interno mayor a 1 centímetro, y aquellos pacientes que tienen engrosamiento de la pared abdominal, pues es más fácil la realización de la técnica SEAL. Sin embargo, pues también esto es algo de, como les nombré con las técnicas anteriores, de mucha práctica, y hay una curva de aprendizaje que permite que se facilite o no la realización del procedimiento. Hay algunas modificaciones de esta técnica SEAL en el cual se busca simular la transficción completa del anillo inguinal interno, y si a ver si puedo poner esto. Ay. Bueno, no sé si ven mi mouse, pero lo que busca hacer es que este es el ingreso, hace la transficción, después se devuelve, y con esa transficción se permite como disminuir el tamaño del canal inguinal, del anillo inguinal, y ahí sí lograr con el segundo paso del punto el cierre completo y pues la jareta completa a través del anillo inguinal interno, logrando así el cierre completo. Por último, debemos también nombrar algunas técnicas que han ido ganando también importancia, y son aquellas en las cuales no se utiliza sutura. Y estas fueron apareciendo precisamente también teniendo en cuenta los principios de análisis que había descrito Ponsky, de no tener, o sea, de que el cierre de la hernia no dependa completamente de la sutura, sino también de esa respuesta inflamatoria local que hace pues que se esclerose como tal el conducto. Lo otro que también ellos querían como corregir era la persistencia del resto del saco herniario dentro del canal inguinal, que les parecía que eso podía eh, permitir una mayor tasa de recurrencia o algunas complicaciones como el hidrocele inflamatorio que habíamos descrito anteriormente en los pacientes de la cohorte de Patowski. Entonces aparece la técnica Burnia, se llama Burnia, que fue descrita por Notovny. Este fue un estudio que se publicó en el 2017, en el cual lo que era únicamente utilizado en niñas, y lo que buscaban era hacer una inversión del saco herniario del peritoneo completamente a intraperitoneal, y la cauterización sin sutura. Evidentemente, pues por ausencia de contenido en el canal inguinal en las niñas, pues era una técnica únicamente utilizada en niños. La técnica inicialmente fue descrita en 66 pacientes entre el 2009 y el 2015, a los cuales se les hizo un seguimiento de 28 meses sin recurrencia alguna. El beneficio que ellos encontraron dentro de su técnica es pues que hay un corto tiempo quirúrgico, porque realmente es solo invertir y cauterizar, no existe sutura, entonces también pues se evitan esas complicaciones secundarias a las suturas como la reacción a cuerpo extraño, etcétera, y pues también que se demostró que en su cohorte no hubo recurrencia. Dentro de las desventajas pues va a estar que si requiere la apertura de la cavidad peritoneal, que solo puede ser utilizada en niños, y por su técnica va a necesitar 2 puertos laparoscópicos para el uso. Estas son las imágenes del artículo que ellos describen. Como podemos ver, entonces en la primera imagen está o sea, como agarran completamente el saco herniario dentro del canal inguinal, lo traccionan hacia la cavidad intraperitoneal, lo cauterizan, y simplemente soltando vemos el cierre como tal del defecto. A partir de esta, en el 2010, Riquelme también realizó un estudio similar en el que modifica un poco la técnica, bajo el mismo pretexto de que se debe quitar completamente el saco herniario, y o sea, el cuerpo del niño se encarga de la cicatrización y del cierre completo. Entonces, esta técnica, o estos pacientes que fueron llevados a la realización de la técnica de Riquelme, únicamente realizaban ligadura adicional de los anillos cuando eran mayores a 1 centímetro. De resto, lo que hacían era una resección del conducto peritoneo vaginal y parte del peritoneo parietal que rodea el anillo inguinal interno, preservando en los niños los vasos espermáticos.
Entonces, esta técnica fue escrita en 91 pacientes, 71 de los cuales eran hombres y 15 eran mujeres, y también en su seguimiento no evidenciaron recurrencia alguna. Como podemos ver, queda prácticamente abierto el anillo, pero por lo que se retira completamente el saco herniario, esto solo se encarga de la respuesta inflamatoria local y el cierre por cicatrización secundaria. Entonces, ya habiendo como hecho un análisis de las diferentes técnicas laparoscópicas que han ido apareciendo y sus diferentes, o sea, como los grandes puntos que abarca cada una, hay algunas, o sea, cabe la pregunta cuál escoger, si abierta o laparoscópica. Aún no existen estudios que demuestren superioridad. Sin embargo, hay algunos estudios comparativos que han demostrado que hay una tasa de recurrencia similar entre la técnica abierta y la laparoscópica. Las complicaciones posoperatorias sí son menores en las hernias, en las herniorrafias inguinales por laparoscopia, y esto es secundario a la menor manipulación del paquete espermático. Adicionalmente, a pesar de que en tiempo una herniorrafia inguinal unilateral puede ser similar, sí se ha demostrado que las hernias inguinales por laparoscopia bilaterales sí tienen menor tiempo quirúrgico. Y esto es pues porque es una única incisión, a diferencia de la técnica abierta bilateral, que son dos incisiones, o sea, dos veces cierre de piel, cierre de todas las capas, como las describió mi compañera anteriormente. Entonces, bueno, ya en referencia a lo que hablaba mi compañera en la diapositiva anterior, quisimos traer este estudio publicado en el Journal of Pediatric Surgery, fue publicado en el año 2018 y fue realizado en Corea, y el objetivo del estudio era evaluar la utilidad del reparo laparoscópico versus la técnica abierta en las hernias inguinales. Este también fue un estudio retrospectivo. Se incluyeron los pacientes del 2016 al 2015. En total fueron 465 niños. De estos, 124 fueron llevados a manejo laparoscópico y 341 fueron llevados a técnica abierta. Digamos que los desenlaces que ellos evaluaron fue el tiempo quirúrgico, la estancia hospitalaria, y ya como complicaciones posoperatorias, el edema escrotal, la infección de sitio operatorio, la recurrencia y la hernia inguinal contralateral mecánica. Entonces, en cuanto a los resultados, el primero que tenemos aquí es en cuanto a quirúrgico, que como ya lo mencionó mi compañera, vemos que en las hernias unilaterales, cuando el reparo se hizo de manera laparoscópica, tuvo un promedio de 28.9 minutos frente a la técnica abierta de 29.7 minutos, con una diferencia que no era estadísticamente significativa. Sin embargo, en las hernias bilaterales, el reparo laparoscópico tuvo un promedio de 39.8 minutos frente a un promedio de 51.1 minutos en el reparo abierto, lo que sí da una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a las complicaciones posoperatorias, vemos ahí el edema escrotal. En los manejos laparoscópicos no se presentaron casos, mientras que en el reparo abierto se presentaron 13 casos, que equivale a un 4%. En cuanto a la infección del sitio operatorio, hubo un caso en el manejo laparoscópico frente a 7 casos en el manejo abierto. Sin embargo, pues tampoco hubo diferencia significativa. En el caso de las recurrencias, vemos ahí en la tabla que en el manejo laparoscópico no se presentó ningún caso frente a un caso del manejo abierto. Y esto pues tampoco tuvo una diferencia estadísticamente significativa. Y vemos por último, y quizás el más importante, que es la hernia contralateral metacrónica. En el caso del manejo laparoscópico se presentaron 2 casos, y en el caso del manejo abierto se presentaron 42 casos, con una diferencia significativa. Ellos en este estudio entonces concluyen pues, que la laparoscopia es útil para manejar los casos de hernia inguinal, y la principal razón, que ya lo habíamos mencionado antes, es que permite evaluar en el mismo tiempo quirúrgico el lado contralateral del defecto. Además, pues la parte estética tiene una cicatriz que es pequeña y que va a tener menos adherencias intestinales,
Y por lo que ha mencionado María Lucía, en estas técnicas laparoscópicas hay menos manipulación de los elementos del cordón, por lo que ayuda a prevenir las lesiones o las complicaciones en torno a estos. Entonces, en cuanto a los resultados postoperatorios, encontramos un menor tiempo quirúrgico en las hernias bilaterales, menores complicaciones como edema escrotal, menor incidencia de hernias inguinales contralaterales metacrónicas. Entonces también es importante, pues ya que estamos haciendo como una charla en la que recopilamos todo, también hay unos retos para la laparoscopia y estos vienen específicamente por los prematuros y las hernias encarceladas, que pues también ya lo habíamos nombrado, que permiten como cosas muy beneficiosas como la menor tasa de complicaciones por las lesiones. Sin embargo, pues sí, cabe la, o sea, perdón la redundancia, pero sí es algo que debemos como reiterar. Entonces, en los pacientes que son menores a 5 kilos, sí se ha demostrado, y pues prematuros, se ha demostrado que hay un mayor riesgo de complicaciones en las técnicas abiertas, con una tasa de recurrencia del 2.3%, que es mayor a la técnica abierta en niños de mayor edad. Hay riesgo de atrofia testicular por lesión de los vasos espermáticos hasta de un 2.7%, y el requerimiento de la orquidopexia, que esto es una complicación que no hemos nombrado hasta el momento, que es hasta del 2.7%. Las técnicas adicionalmente, pues estamos con las hernias encarceladas, que también cabe antes de nombrarles lo del encarcelamiento, este es parte del estudio del análisis de la recurrencia y de las diferentes complicaciones en los pacientes que son pequeños o menores de 5 kilos y prematuros. Hay estos tres como estudios, uno del 2011, uno del 2012 y uno del 2013, en los cuales tuvieron unos pacientes menores a 5 kilos que se les realizó la técnica laparoscópica de cada uno de los casos, y aún con la laparoscopia hay unas tasas de recurrencia que también son elevadas. Entonces, vamos a encontrar que en la literatura algunas veces hay como datos discordantes dependiendo específicamente pues de la técnica utilizada y el hospital que estemos tratando. Entonces, a pesar de que hay muchos estudios que hablan que podría mejorar porque permite menor manipulación, etcétera, aún hay tasas de recurrencia elevadas en este grupo etario, que puede estar asociado a las diferentes técnicas o inclusive pues también a esa curva de aprendizaje que pues sabemos que toda técnica aplicada en un niño más pequeño, prematuro, con diferentes retos, que todo, empezando por la cavidad, el neumoperitoneo en un neonato es muchísimo más difícil de manipular que en un niño más grande, pues puede estar asociado a las tasas de recurrencia que también son elevadas en las técnicas laparoscópicas. Entonces, pues no todo es bueno en ese sentido. Por otro lado, entonces tenemos el encarcelamiento de la hernia, que al igual que lo que hemos nombrado anteriormente, pues permite en un uso de la técnica laparoscópica, vamos a manipular menos los tejidos que ya de base están inflamados, y otra de las ventajas importantes de la laparoscopia es que va a permitir visualizar la cavidad intraabdominal y el contenido que estaba encarcelado. Entonces, como podemos ver en la imagen, pues es claro que hay un encarcelamiento de una asa intestinal delgada, y al hacerlo por técnica laparoscópica podemos ver cómo hay ese cambio de coloración en el pedazo de intestino involucrado, que en algunos casos, dependiendo pues del paciente, del tiempo de evolución, de lo edematizado que esté, puede también estar asociado a áreas de isquemia severa, necrosis o perforaciones. Entonces, al realizar una técnica laparoscópica, esto nos va a permitir no solo la visualización del defecto, la reducción de la hernia, sino también la visualización del contenido y específicamente si hay alguna lesión que necesite corrección adicional, pues en el mismo tiempo quirúrgico es mucho más fácil de visualizar. Entonces, aparte pues de los beneficios que ya habíamos descrito, que era evitar disecar unos elementos del cordón que ya están edematizados y que de pronto no van a permitir su adecuada visualización y caracterización. Lo único que sí acá va a ganar como dificultad es que sabemos que una hernia inguinal encarcelada va a conllevar a una obstrucción intestinal en el paciente afectado, y esto de manera prolongada hace que haya una dilatación de las asas intestinales, y un neumoperitoneo a veces no puede suplir
la dilatación de estas asas intestinales si no se corrige a tiempo. Entonces, pues esto puede ser una dificultad técnica que, dependiendo de la experticia del grupo que esté realizando la laparoscopia, pues puede generar más o menor reto. Otro de los retos están los adolescentes. Entonces, este es un estudio que encontré en el cual pues hay un grupo etario entre los 16 y los, o sea, como los 15 y 17 años, en los cuales pues sabemos que la fisiopatología de la hernia sigue siendo una persistencia del conducto peritoneo vaginal. Sin embargo, este grupo etario, dependiendo de la institución, puede estar siendo manejado por el cirujano general o el cirujano pediátrico, y pues el abordaje de las hernias inguinales, tanto de un cirujano general versus un cirujano pediátrico, es completamente diferente por la fisiopatología que está acostumbrado a manejar. Entonces, y pues obviamente cabe recalcar que este grupo etario puede llegar a tener un componente mixto de, de su, de su patología. Es por esto pues que se cuestionaron este grupo, el grupo de Gibson. Este es un artículo que también fue publicado el año pasado, en el cual pues teorizan, ¿será que la ligadura alta es suficiente en este grupo etario o hay algún cambio, alguna recurrencia en la técnica con respecto a otros? Entonces, la recurrencia en las técnicas abiertas en adolescentes se ha descrito entre un 1.8 hasta el 6.3%, que es comparable con las técnicas utilizadas en adultos para este tipo de patología. O sea, si es manejado por un cirujano pediatra que solo hace la ligadura alta, la tasa de recurrencia habitual en este grupo etario va a ser de 1.8 a 6.3, que de base es un poco más alto con respecto a la tasa de recurrencia general de la edad pediátrica, pero es comparable con las técnicas de Liechtenstein, que describen hasta una tasa de recurrencia del 1.8 al 2.2%, y las técnicas laparoscópicas preperitoneales, como es el TAP, de 2.6%. Entonces, a pesar de que llega hasta un 6.3%, en el análisis estadístico no hay significancia en la diferencia de la recurrencia. Esto fue un estudio que se realizó en 144 pacientes de 12 a 18 años, en los cuales utilizaron la técnica de Osli-Ponsky con la cauterización, recordando un poquito, es la cauterización del borde anterior del anillo inguinal interno y la realización de la asa preperitoneal, y describen en 150 pacientes 8 recurrencias, los cuales pues traducen un porcentaje del 5.6. Entonces, pues aún habría necesidad de muchos más estudios con respecto a este grupo etario. De hecho, recientemente tuvimos la discusión en el servicio, porque sí es un grupo etario que, dependiendo si nos llega a nosotros, le haríamos una técnica quirúrgica, y si le llega al cirujano general, definitivamente ellos van a tomar otra técnica completamente diferente. Entonces, en cuanto a la evidencia que apoya la laparoscopia, encontré este artículo, que es un artículo que fue publicado en el 2018, en el cual hablan de los desenlaces, de los diferentes desenlaces de la laparoscopia en los diferentes aspectos. Entonces, lo primero, el tiempo quirúrgico, que va a variar si son pacientes que tienen hernias unilaterales o bilaterales, y es claro que se asocia a la curva de aprendizaje, y esto es algo que es importante tener en cuenta, porque dependiendo del grupo en cuestión, de la experticia, también hay un estudio que compara si es un hospital universitario o no, porque la presencia de residentes o fellows de cirugía pediátrica va a promover a que haya más necesidad de estas técnicas innovadoras versus un hospital en el cual ya hay personas que tienen mucha más experiencia, pero pues ya están casados como con su técnica quirúrgica. Entonces, sí depende de mucho como de las circunstancias específicas de cada grupo de trabajo. Chan et al. Demostró que había más tiempo quirúrgico en la laparoscopia que en las abiertas. Sin embargo, hay otro que se llama Shalaby, que en su estudio demostró que era más el tiempo quirúrgico en las abiertas que en las laparoscópicas. Y existe también otros estudios, como el de Barati, que dice que no hay diferencia significativa. Es decir, que el tiempo quirúrgico sí va a depender de quien esté como al volante, por decirlo así.
En las unilaterales. En las bilaterales, como ya dijo mi compañera, pues hay varios estudios que han ido demostrando que sí es más rápido la técnica laparoscópica versus la abierta. Por otro lado, vamos a tener el manejo del dolor, que sí se ha demostrado por estudios subjetivos con cuestionarios a los padres durante el posoperatorio temprano, mediano y tardío, y si es mayor el dolor y pues sí, el dolor en los pacientes que son manejados bajo la técnica abierta versus los laparoscópicos. Sin embargo, no hay ningún estudio que cuantifique ese dolor y por ende hable de como de una significancia estadística. En cuanto a la recuperación y la estancia, es menor la estancia hospitalaria en la laparoscopia, precisamente también asociado a este manejo del dolor posoperatorio, y lo que encontraron más o menos en algún estudio, en este estudio de Yeshula, es que haciéndole el análisis de un artículo anterior de Chan, el tiempo varía más o menos en un día, de 48 horas de estancia hospitalaria de un paciente, o sea, que puede llegar a tener un paciente que es manejado por vía laparoscópica versus 72 horas en un paciente manejado vía abierta. Sin embargo, no hay significancia estadística que los cambie. La cosmesis, pues una de las razones por las cuales fue naciendo la cirugía mínimamente invasiva es precisamente por eso también, por el tamaño de las incisiones y la cicatrización posterior, y pues obviamente hay mayor satisfacción y se ha demostrado mayor satisfacción por parte de los padres con una herida por laparoscopia versus una herida abierta, a pesar de que sabemos que las herniorafias abiertas, la incisión no es más grande que 2 centímetros de largo. En cuanto a la recurrencia, como pudimos ver a través de la charla, hay bastante como variabilidad dependiendo de la técnica que se haya escogido. Sin embargo, lo normal oscila entre un 0.8 hasta un 4.1, teniendo algunos extremos adicionales entre 0.3 y 6.3. Hay 5 cohortes retrospectivas que analizan diferentes técnicas por recurrencia y no hay diferencia entre la abierta y la laparoscópica. Entonces, pues obviamente esto cabe recalcar que van a haber, o sea, se necesitan muchos estudios adicionales como para poder hacer un análisis completo y de pronto una unificación de la técnica laparoscópica para que pueda hacer este análisis algo comparable. Sabemos que para la técnica abierta pues existe Ferguson y la modificación de Mitchell Branch. En cambio, como pudimos ver en la charla, pues hay muchísimas técnicas laparoscópicas y obviamente van a depender de quién las esté realizando y pues del grupo como tal. En cuanto a otras complicaciones, el hidrocele es algo que es evidente que puede ocurrir, principalmente por lo que en la gran mayoría de técnicas va a persistir el saco herniario dentro del canal inguinal. Sin embargo, no hay una significancia diferente, o sea, en aparición dependiendo de las técnicas utilizadas. El ascenso o la atrofia testicular va a ser igual en ambos abordajes. Entonces, pues no, tampoco hay significancia. Y en cuanto al costo, pues sí es algo que se ha estudiado en otras técnicas, en los cuales la laparoscopia sí demuestra un mayor costo, por lo menos de manera temprana en la institución, y es por la necesidad de algunos equipos que son necesarios y específicos para diferentes grupos etarios, etc. Sin embargo, esto comparado con el tiempo quirúrgico y pues con el crecimiento de un servicio puede como sopesarse. Sin embargo, no existe un estudio específico que hable sobre los costos de la herniorrafia por laparoscopia en niños como para poder hacer un análisis o una conclusión completa al respecto. En cuanto a nuestra experiencia, y ya pues para finalizar quisimos traer entonces la experiencia del grupo de cirugía pediátrica del Hospital San José Infantil del año 2022 y el año 2021. Entonces tuvimos en total 252 herniorrafias, de las cuales 198 fueron de manera laparoscópica y 54 fueron procedimientos abiertos. Y de estos encontramos que en estos 2 años tuvimos 4 hernias reproducidas. Las 4 hernias se realizaron por técnica laparoscópica, por la técnica de Patowski. En 3 de ellas se utilizó como sutura el PDS 3.0 y en una se utilizó el ProLN 3.0. Y algo que coincide con los estudios que mencionaba mi compañera anteriormente, el tiempo de recidiva en los 4 casos se dio durante los
los 3 primeros meses posoperatorios. Esto nos da entonces, en general, en cuanto a los dos grupos, un 1.5% de reproducción y ya únicamente en el grupo de la laparoscopia un 2.0%. Entonces, ya manera de conclusión, pues recordar que la técnica laparoscópica es una excelente alternativa, aunque no ha demostrado superioridad en las técnicas. Hay múltiples opciones y va a depender pues del grupo en cuestión y también de la curva de aprendizaje, los resultados que vayan a obtener. La recurrencia sí se ha demostrado que es similar entre las técnicas abiertas y las laparoscópicas. Si hay mejor cosmesis, el control posoperatorio y el dolor posoperatorio van a ser mucho menores. Sin embargo, faltan muchos estudios como para dar mayor claridad a esas interrogatorias que aún persisten entre las múltiples técnicas que hay versus la técnica abierta. Algo que pues también queríamos como de pronto que se discuta con el grupo que nos acompaña el día de hoy es sobre la sutura. Dentro de lo que dentro de lo que les describimos en las diferentes técnicas es como un factor recurrente que se habla de suturas no absorbibles. Sin embargo, como pueden ver en nuestra experiencia, a veces se utiliza suturas absorbibles como el PDS y aún así la tasa de recurrencia se ha mantenido dentro de la normalidad para los diferentes estudios. Entonces, pues si quisiéramos saber su opinión al respecto, si hay alguien que quiera compartir su experiencia y demás. Muchísimas gracias por la atención y con esto concluimos la charla. Bueno, María Lucía y Laura, muchas gracias por la exposición. Con respecto a la sutura, a tu duda, yo soy de los del PDS y básicamente, ¿por qué? Porque así aprendí, pero todavía no tengo mucho de dónde comparar y por lo que veo, pues las estadísticas nos dicen que es casi lo mismo. Buenas noches para todos. Yo eh, quisiera dar un aporte o un comentario. Yo sí creo que pues ninguna técnica describe nada con sutura absorbible. Creo que todo está escrito con sutura no absorbible, ya sea Prolene o Etibón. Obviamente no hay nada en la literatura de resultados de hacerlo con sutura no absorbible o absorbible, pero es porque tal vez todo está escrito con sutura no absorbible. Yo personalmente lo hago con no absorbible y pues creo que seguramente estoy dentro de la casuística de la reproducción de las hernias. No sé qué opinan los demás, pero creo que deberíamos tomar una directriz en el servicio de hacerlo de alguna u otra forma de acuerdo a lo que cada uno de su experiencia o a lo que la literatura pues nos diga. Me parece bien, Andrés, ¿tú qué opinas? Pues digamos que yo soy más de la sutura no absorbible. También teníamos como en algún momento la duda de cómo nos estaba yendo con la sutura no absorbible y recolectamos los 3 primeros años sin consultar alguna vez y ya hemos tenido 4 reproducciones en los 3 años, a pesar de la sutura ser no absorbible. Y, pues, digamos que nunca lo hemos intentado ahí con otra. Yo creo que en algún momento sí sería bueno hacer un estudio multicéntrico dado que hacemos una técnica muy similar casi todos para observar pues ese tipo de variables. Ahora digamos que la única vez que lo hemos recolectado
trabajado, pues hemos pensado eso. Pues yo nunca me he tenido como a mirar en mi casuística, aunque sí hemos visto que por alguna razón todas las reproducciones fueron en menores de 6 meses, algo que tendría que ver con la curva, en la casa de nosotros, pero pues sería bueno hacer como una recolección de eso. ¿Sí se me oyó? Sí, señor, entrecortado, pero sí. Laura Gabriela, ¿y en Medellín cómo lo están haciendo ahora? Hola Doc, buenas noches. Pues en realidad en Medellín se están haciendo abiertas. Tuvieron una tasa de reproducción alta cuando migraron a la paroscopia y se volvieron a hacerlas abiertas. Entonces, hasta cuando yo estuve, prácticamente el 95% de las hernias inguinales se hacían abiertas. En Medellín, mientras yo estuve, usaban una técnica bastante diferente, pero sí era con 3 trócares, se resecaba el saco y se hacía una sutura con portagujas, una sutura transperitoneal. Era una técnica muy diferente a lo que se usa ahora. Las que se hacen por la paroscopia siguen haciéndolas así, 3 puertos y le hacen jareta al saco y traccionan el saco y lo queman. Pero en realidad son muy poquitas. En lo que yo estuve alcancé a ver 3 hernias laparoscópicas así. El resto todas las hacíamos abiertas. Yo tengo una duda que he querido expresar en algunas ocasiones y es, dado que somos una institución de información, no deberíamos tener una cierta cantidad de hernias reservadas para hacerlas abiertas debido a que normalmente pueden requerir los residentes y la persona de formación está, pues digamos, este tipo de abordaje. Sí, señor, pero tendríamos que también tener el criterio de cómo y cómo se van a hacer y quién las va a hacer. Pero en lo que ellas mostraron hay un porcentaje no despreciable de hernias abiertas. No sé si pueden poner la tablita ahí, pero creo que es casi el 40% de lo que mostraron, si no me equivoco, o me falló la... Pero sí se hacen hernias abiertas. Uy, mentiras. De 250 a 54, bueno, como el 25% será. No, mucho menos. Pero lo que dice Andrés es importante. Por ser una institución que debe formar muchachos para el resto de la vida, debemos hacer cirugías abiertas también. A pesar de que uno, a medida que va haciéndola por la paroscopia, le coge más gusto cada vez. Lo que yo creo es que no debería haber no hay un criterio para decir esta la voy a hacer abierta o esta por la paroscopia, a no ser que sea una recidiva o algo así, pero en un paciente de primera vez, decidir usted si la hace abierta o no, yo creo que es como criterio del cirujano. Personalmente, los pacientes más chiquitos no me gusta hacerlos por la paroscopia porque me parece que técnicamente es mucho más difícil y la probabilidad de lesión es un poco más alta y prefiero hacerlos abiertos. Pero pues no sé, en los otros sería entre todos definir un porcentaje o de cierta cantidad de pacientes por consulta que lleguen para hernias, cierta cantidad va a ser abiertas independientemente de edad, sexo y esas cosas. International law of the sea can, of course, undertake military exercises in international water. But the fact that they're choosing to do it on the No sé los demás qué opinen acerca de eso.
o sea, es difícil definir a quién se le va a negar el resultado estético de una hernia por la paroscopia. A uno le preocupa pues es la disponibilidad de los elementos para la paroscopia, pues no tanto aquí en Bogotá, sino fuera de Bogotá, para hacerlos, de pronto y sobre todo en los niños pequeños. Digamos que uno espera que en algún momento pase exactamente lo mismo que le está pasando a los cirujanos generales recién salidos y la colelar, ¿no? Y es como la pérdida de la herramienta quirúrgica de hacer una colecistectomía abierta por coges y las dificultades que afrontan ellos cuando les toca hacerlo, ¿no? Pero pues uno diría que si en algún momento pues toca sentarnos y además pues que pacientes pudiéramos de vez en cuando hacer por cirugía abierta para que ellos no olvidaran eso, porque pues no es solo la hernia, sino que también ellos se ven atentados en los biotecos y en otras cosas al camino, ¿no? Inclusive, Andrés, hasta la misma apendicitis, ¿sí? Que todo se hace por la paroscopia, pero yo sí creo que uno debe aprender a hacer las cosas abiertas y luego por la paroscopia, porque si usted sale a un sitio donde usted no tenga la posibilidad de hacer nada por la paroscopia, porque en todo lado no hay, pues usted tiene que tener la forma de solucionarlo abierto. Sí, eso, o sea, digamos, eso lo hemos puesto a pensar mucho allá entonces yo trato de hacer las hernias inguinales unilaterales de niñas abiertas. Pues algunas veces algunas residentes pues, han estado ahí, pues deja pues revisar ahí cómo se ve y de qué me gusta. Pero creo que también he estado pensando en dejar algunas hernias inguinales unilaterales de masculinos para intentar mirar eso. No sé, estoy en ese proceso. Ya. Pero ahí sí tendría que estar pues, el residente, sí, ese es el problema. Concretar el residente de cirugía pediátrica para que esté ahí. Y entonces, ¿cuál es la opinión acerca del material de sutura que se debe usar? Es bastante contradictorio uno en ese sentido, porque si uno se acuerda en abiertas uno lo hace con un bikini, ¿no? Me parece que uno hace una hernioctomía, o sea, desaparece el saco de ahí. Pues, la verdad Lo es que pasa que es que, pues, pues a mí me la enseñaron a hacer con problemas y que un problema. Entonces, lo que pasa es que es más fácil desaprender que aprender. Digo, es más difícil desaprender que aprender. yo creería que deberíamos apegarnos a la literatura eh, y hacerlo con sutura no absorbible. Perdón, María Lucía, ¿cuántas fueron con absorbible y cuántos no absorbible de los que se llevaron? Ahí lo puse en la tablita, Doc. Qué pena, pero me cuentas porque no la veo. Perdón. Fueron de los 4 pacientes, 3 con PDS y 1 con Prolene.
Bueno, pero de esos tres también hay que tener una consideración, era que yo estaba en mi curva, entonces eso pudo haber influenciado también mucho. Sí, sí, señor. Pero lo que dice Julián tampoco es una locura, sigámoslo haciendo. Si lo ponemos como protocolo del servicio, lo hacemos todo con Prolene 3 ceros. No creo que represente mucho cambio en nada. Pues puede ser Prolene o puede ser Etivon, que también es no absorbible. Es con Uy, sutura no absorbible. pero ensartar el Etivon ahí sí me parece bastante complicado. Ah, no, pero eso es después de que usted hace la lazada, cambia la sutura, cambia el Prolene por el Etivon. Es un paso más, pero... O sea, yo lo hago con Prolene, pero sé que creo que Carolina lo hace con Etivon, pero solo es un paso más de enlazar ahí el Etivon y jalarlo y ahí se queda. Yo, si nos pasamos, me paso a Prolene. Sí, es simplemente sutura no absorbible, ya sea Prolene o Etivon. Sí, de acuerdo. Bueno, entonces creemos que se va a hacer de ahora en adelante con sutura no absorbible. Si les parece. Por mí, yo estoy completamente de acuerdo. Y después evaluamos si hay cambio en alguna cosa. De acuerdo. Bueno, listo. Como les escribí, feliz noche. No quiero despedirme sin agradecerle a las residentes que muy buena charla, muy buena revisión y feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias, doctor Medina. Bueno, sí, María Lucía, muchas gracias. Laura, muchas gracias. Si no hay más comentarios ni nada, pues próximo lunes. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, gracias.